Dios les bendiga. Vamos a dar unos momentos para que se conecten. Espero que puedan estarme escuchando bien. Es un glorioso día este. Un bello día nos ha regalado el Señor. Y estoy feliz por la oportunidad que me dio el pastor Enrique de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Jorge Pimentel, pastor de Piedras Vivas acá en Costa Rica. Y allá que tengan en el culto un glorioso evento, y saludes mucho a Anita también de parte mía y de Oli. Amén. Vamos a orar. Quiero que oremos. Quiero que oremos en serio, de corazón. Si pudiésemos enumerar las oraciones que hemos hecho en toda nuestra vida y pudiésemos ver cuál ha nacido en nuestro corazón, de cuál ha brotado del Espíritu, tal vez serían la minoría, pero yo deseo que esta mañana pongamos cada palabra que sea llena de la gracia de Dios, que sea penetrante y que llegue a nuestro espíritu. Ese es mi deseo. Padre bendito que estás en los cielos, te doy gracias porque has sido bueno con nosotros, has sido muy bueno con nosotros, Señor. Gracias por los oyentes, por los hermanos que están ahí detrás en los medios sociales, Padre, bendícelos, que tu palabra llegue, Señor, que no haya ningún límite, que no haya ningún problema, Señor. Que podamos recibir tu palabra. Señor, dame tu gracia y que podamos estar concentrados y enfocados totalmente en ti, Señor. Que no haya distracción y que tú seas nuestro foco, amado Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias por este día, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea eficaz en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero que vayamos a Hebreos. Hebreos, capítulo 7, verso 4. Es un verso corto que habla de muchas cosas, muchísimas cosas. Cosas grandes, cosas impresionantes, muchas verdades bíblicas están en este texto. Dice, hay muchos personajes también en este texto. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos de lo mejor del botín. No voy a hablar de diezmos, no voy a hablar de Melquisedec y no voy a hablar de Abraham. Voy a hablar de uno mayor, de un hombre perfecto, de uno a quien Dios se agradó, de uno que pagó un gran precio y que por la causa de este hombre, la paciencia y la misericordia de Dios son nuevas cada día. Estoy hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Y que podamos considerar cuán grande fue este hombre. La versión Reina Valera dice cuán grande fue este hombre. Y sí fue grande. Pero también hay que agregar, es grande y será grande. Pero son cosas que tendremos que estar considerando. Primero, dice hombre. Pues sabemos que Jesucristo fue hombre. 100% hombre. Le dio hambre, tuvo sueño, se cansó, lloró.
tuvo sed, murió, creció y fue tentado en todo. Ahí nos muestra la humanidad de Jesús. Y cuando Él fue tentado en todo, Él puede comprender tus debilidades, tus problemas, porque Él es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hombre. Ahora, Dios se agradó de este hombre perfecto. Y desde hace mucho tiempo, Dios vio al hombre rebelde. Y hay unos textos bíblicos que nos muestran que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Porque vio su desobediencia, su terquedad, su rebeldía. Pero en ese mismo momento también Dios volteó su mirada y vio a este hombre perfecto que tenemos que considerar. Y cuando lo vio, no se arrepintió más. Es más, dice la Biblia en 1 Corintios 5:19, que Dios Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso es impresionante, hermanos. Es impresionante cómo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No había otra manera de reconciliación sino que fuese a través de Cristo. Dios en Cristo y el mundo. Entonces, por causa de este hombre, de este perfecto hombre, de este gran hombre, por causa de su grandeza, Dios nos tiene paciencia, Dios nos tiene misericordia y Dios nos perdona por causa de su Hijo. No hay otra manera, no lo hay. Y hace mucho tiempo, se hubiesen abierto las puertas de los cielos y nos hubiera barrido un diluvio, tal vez con agua o tal vez con fuego, pero no fue así y no ha sido así. Y no ha sido así, porque si no hubiese aquel hombre, este hombre perfecto, nos hubiese visto. Como dice Salmo 113, se humilló para vernos y nos levantó del polvo y del muladar y tomó nuestro lugar. Y el Padre nos dio una de las riquezas de su gracia, que es el perdón. Y nos perdonó. Y nos perdona. Créeme que Dios ha sido muy paciente contigo y Dios ha sido muy paciente y misericordioso conmigo. Dios lo ha sido y lo va a seguir siendo. Lo va a seguir siendo. Yo puedo fallar hoy en la tarde, mañana, y Dios no me va a consumir. Dios, su misericordia y su gracia va a estar ahí. Si la busco. Pero Dios el Padre, mi Dios, tu Dios, nuestro Padre Celestial, se agradó, y escucha bien esto, Dios se agradó de los redimidos por causa de Cristo. Dios se agradó de los redimidos por causa de Cristo. Si estuviésemos consumados, estuviésemos desaparecidos, destruidos, pero el amor de Cristo, la causa de Cristo, la grandeza que debemos considerar de Cristo, fluyó el perdón, fluyó la gracia. ¿Desde dónde? Podemos pensar que fue desde la cruz. Yo creo que, como nos dice Hebreos y como dice Hechos, capítulo 2, que Dios había establecido desde la eternidad, un pacto eterno. Y ese pacto eterno tenía que ser sellado por el Espíritu
y firmado con la sangre de Jesucristo. Cosa que no iba a ser irrevocable, no se puede cambiar, no se puede alterar, y ahí estaba establecido desde la eternidad. Y nuestro Señor Jesús se comprometió a expiar nuestros pecados, tus pecados, y a perfeccionar a cada uno de nosotros. Y luego, hacernos aceptos en el amado, dice Efesios. Esa es la obra de Cristo. Es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él se comprometió. Ya estaba el pacto, ya estaba el documento establecido, pero tenía que ser sellado, tenía que ser firmado. Y en la cruz, la sangre manchó el pacto. Estos son míos, y nos estaba comprando, nos estaba redimiendo nuestro Señor Jesucristo. Nos redimió. Esa es la obra perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es lo que debemos de considerar. ¿Qué hizo Dios? Escúcheme bien. ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Juan 3:16, los números perfectos nos muestran que lo dio. Nos dio a su Hijo. Mateo 27:46 nos muestra que cuando lo dio, lo abandonó en la cruz. Hechos 2, 22 y 23 nos muestran que entregó a su Hijo. Literal, lo entregó. Romanos 3, 22, 25 dice que después de haberlo entregado, lo exhibió públicamente. Romanos 8:3 lo condenó, lo castigó, lo rechazó y lo dejó morir. Pero cuando él estaba despreciando y rechazando y condenando a su Hijo, te estaba recibiendo a ti, te estaba escogiendo a ti. Y mientras él estaba muriendo, tú estabas siendo acepto a Dios. Cosas que no hemos considerado en nuestra vida. ¿Para qué? Y Dios, después que hizo todo eso, lo resucitó, dice el Espíritu en Romanos y Hechos 2:24, lo resucitó. Filipenses 2:9 dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Efesios 1:19-21 dice que le dio un lugar a la diestra de él por haber hecho bien su trabajo, por haber hecho perfecto el sacrificio, la ofrenda, el precio exacto, la grandeza de Jesús. Hay que considerar muchísimas cosas de Jesús, de este hombre perfecto. Luego Dios le dio un reino. Juan 5:22 dice que le dio el juicio para que juzgue. Y Efesios 2:9 también nos dice que lo exaltó hasta lo sumo. Pero para que estuviese exaltado y hasta llegarse a los lugares más altos, el Señor tuvo que descender también. Y cuando el Padre lo dio, Juan 3:16 lo dio, porque Dios en Cristo estaba proveyendo la vida eterna para nosotros. Pero tenía que morir. Tenía que morir. Los milagros de Jesús o los sermones no nos podían salvar. Tenía que derramar su sangre. Entonces va al Calvario, a la cruz, a un monte alto, y es clavado y es crucificado ahí. Pero como tiene que descender de la cruz, desciende a la tumba. Juan 10:18 baja a la tumba. Y Salmos 139. Salmos 139, verso 15, déjenme leérselos. Salmo 139, verso 15. Dice: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado.
y entretejido en las profundidades de la tierra. Y Efesios 4 nos muestra que después de la tumba, nuestro Señor Jesucristo bajó a las profundidades. Y estuvo ahí 3 días. Días que no hemos considerado nosotros de la grandeza de Jesús. Y estuvo ahí. Y Romanos 8:11 dice que el Espíritu lo levantó, lo alzó, lo resucitó, lo sacó de las profundidades. Y Filipenses 2 nos muestra que lo llevó a las partes más altas y le dio un lugar a la diestra del Padre. Nuestro amado Señor Jesucristo. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Hermanos, hermanas, deseara yo hablar de Jesús como quiero, pero no puedo, hermanos. No puedo. He escrito mucho de Jesús y no puedo escribir como deseara hacerlo. No puedo, yo quedo ciego, hermanos, cuando veo el sol de justicia. No puedo seguir escribiéndolo. No puedo seguir, tal vez mi vida no es tan piadosa para mostrar y plasmar la redención o al mismo Cristo con palabras o con escritos. Pero sí puedo considerar la grandeza de este hombre. Sí puedo considerarlo. Todo lo bueno, todo lo glorioso y todo lo majestuoso que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Puedo considerar lo que fue, lo que es y lo que será. A mi manera, con mis límites mentales o mi mente tan fina, pero lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Consideremos la grandeza de este hombre, que se presentó como la gran ofrenda por el pecado, el Cordero siendo sacrificado. Dios mismo, el Padre, entró al lugar santísimo y en el altar puso un cordero. Y no era un cordero judío, no era un cordero de los fariseos, no era un cordero de sacrificio como de los miles que se habían hecho antes. Era el Hijo de Él, era su cordero. Y el sumo sacerdote entró ahí. Y esa sangre fue derramada en ese lugar. Y rompió el velo y nos dio acceso a su presencia. Nos sacó de las tinieblas, nos perdonó, nos salvó. Y en ese momento Jesús vio el pecado tuyo, vio el pecado de su pueblo y se lo quitó. Y lo cargó Él. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó a la cruz. Y lo escupieron. Mateo 27 nos muestra que le escupieron el rostro. Y la escupida nos muestra toda la inmundicia de la humanidad. Y no se limpió. Pudo haberse limpiado, pudo habérselo quitado. La llevó al Calvario. La llevó al Calvario. ¿Qué peso había sobre él? Impresionante peso. Y lo más sorprendente es que ese peso lo sostuvo. Y Dios, airado por la humanidad y la justicia de Dios, en vez de caer sobre ti o sobre mí, cayó sobre Jesús y reposó en Él. Y mientras Él estaba siendo crucificado, el peso de la ley, el peso de la justicia estaba siendo sobre Él. El injusto estaba haciendo y tomando el lugar del justo. Y el santo estaba tomando el lugar del pecador. Y Jesús
fue sacrificado como hubiese sido el pecador más grande y despreciable del mundo, pero no había pecado en él. No había pecado. Y la copa amarga que estaba guardada especialmente para que tú te la bebieras, la bebió él. Cuán grande fue este hombre. Es este hombre y será este hombre. Perfecto. Perfecto. Considerémoslo, que de él salieron las palabras más terribles en la cruz, cuando exclamó y dijo Lama Sabactani, y gritó, y los cielos se pusieron oscuros y hubo un terremoto. Pero tenían que salir esas palabras de su boca: consumado es. Y ahí estaba firmando. Para que tú tuvieses un lugar en la eternidad. Para que tú tuvieses un acceso libre al Padre. Para que tú fueses perfeccionado a la imagen de Él. ¿Cuán grande es este hombre? Que pudiendo venir como un rey divino, vino como un siervo. Consideremos las venidas del Señor. Consideremos la primera venida, por ejemplo. Vino y cabalgó en un borreguito. En su primera venida vino y se montó a un borreguito, a un pollino. En su primera venida fue coronado con espinas y cardos. En su primera venida derramó la sangre de su corazón cuando fue penetrado de un costado. En su primera venida se humilló, se desvistió de la gloria y se vistió del pecado de la humanidad. En su primera venida tuvo un nombre de humillación, tanto así que el nombre de Jesús hasta los demonios se lo decían, pero los discípulos nunca le dijeron así, porque era de humillación. Y tenía que clavar ese nombre en la cruz, para que en su segunda venida venga con un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando Él regrese, porque hay que considerar su regreso, Él no va a venir en un pollino, va a cabalgar por las alturas, dice la Biblia. Cuando Él venga, no va a venir vestido de humillación, sino de gloria. Cuando Él venga, no va a traer una corona de espinas, sino una corona de majestad, de gloria, de honra. Cuando Él venga, no va a derramar su sangre, porque ya el pacto ya estaba firmado. Va a derramar la sangre de sus enemigos. Cuando Él venga, cuando Él vuelva, su nombre divino, sobre todo nombre, Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor Jesús. Consideremos. Y ahora veo cristianos tristes, cristianos deprimidos, cristianos que se sienten solos, porque no están considerando la grandeza de esta persona. Y ahí los vemos buscando placeres, satisfacerse en otras cosas que no sea Cristo, mismos cristianos, poniendo su corazón en un político, poniendo su corazón en un salario, gastando nuestra vida y dejando en el retrovisor todas las promesas que se nos dieron
desde la redención. Porque no hemos considerado tal a la grandeza de Jesucristo. Y considerando su resurrección, fue sacado por el Espíritu, glorificado, y un día tú vas a resucitar en Él. Si ha estado pendiente los miércoles, el pastor Enrique ha detallado la resurrección, las glorias, las posiciones, el orden específico de 1 Corintios 15. Considéralo, considéralo, considéralo. ¿Y cuán grande fue Adán? Pero cuán pequeño se ve Adán a la par del postrer Adán. Porque Romanos nos dice que en Adán todos están muertos, todos están condenados, todos son terrenales y todos son esclavos. Pero en el mismo Romanos Pablo nos dice que en Cristo todos somos vivificados, todos somos libres, somos celestiales y no hay condenación alguna en Él, dice Romanos 8:1. No lo hay, no lo hay. Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Estaba hace unas semanas en una provincia de acá de Costa Rica, rodeado de montañas, de lluvia, y se me salían las lágrimas, porque pensaba solemnemente en el pago exacto que hizo mi amado Señor Jesucristo tomando mi lugar. Lloraba, lloraba, porque no puedo hablar, no puedo expresarme de Cristo sin que mi corazón se conmueva. Y cuando yo veo todo el desprecio que recibió tanto del cielo y de la tierra para que tú tuvieses un lugar, no puedo seguir. No puedo seguir. Y a mí me entristece cómo hemos perdido el enfoque de la grandeza de Jesús. Estamos interesados en actividades, en llenar, en servir, en hacer aquí, en hacer allá, y no hemos considerado realmente la grandeza de Cristo. No nos hemos concentrado realmente en lo que hizo, en lo que está haciendo ahorita por ti y en lo que va a hacer en la eternidad por ti. Por ti. Y yo veo ahí que muchos quieren ir al cielo, quieren festejar en la eternidad. Pero sí, pero muchos quieren ir, porque en el cielo no hay corrupción, no hay enfermedad, no hay COVID, no hay hospitales. Quieren ir al cielo porque allá no hay dolor, no hay llanto, no hay deudas, no hay trabajo. Y pensamos que ahí en la eternidad vamos a estar con nuestros amigos que estuvieron acá. Y tenemos una imagen feliz, satisfactoria de ir al cielo. Pero si yo les preguntara, ¿qué pasaría si tú vas al cielo feliz, satisfecho, pero si Cristo no estuviese ahí, te sentirías igual? ¿Sentirías la misma satisfacción? Porque encuentro muchos cristianos satisfaciendo su alma y su vida, no en Cristo. Porque no lo están considerando. Consideremos pues a este grande hombre perfecto, nuestro amado Señor Jesucristo. Aquel que descendió como rey a un pesebre, manchó de sangre el madero, su propia sangre, para que tú
fueses salvo. Y no solo salvo, sino que fueses perfecto. Glorificado. Dice Romanos 8 que nos conoció, nos justificó, nos llamó, nos predestinó y nos glorificará, dice. Entonces, que el sacrificio lo resumamos a salvación, queda corto. Está haciendo mucho más nuestro Señor Jesucristo a través de esa cruz, a través de su sacrificio. Él va a perfeccionar en ti. Y Efesios 3 es impresionante porque nos muestra que Él es poderoso para formar en nosotros lo que nosotros no entendemos. Y Él lo va a hacer mucho más abundante, dice Efesios 3. Y que vamos a lograr conocer y que debemos de entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, dice. La grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de considerarlo. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo me va a perfeccionar a mí? A veces yo me veo, Señor, es imposible que tú hagas algo en mí. ¿Cómo voy a decir eso? De menosprecio, la sangre del Cordero. Él es poderoso para terminar lo que inició contigo. Si tú estás en Cristo, créeme, Él hará con su espíritu lo que tenga que hacer para transformarte. Aunque sientas dolor, llanto, soledad, Él tiene que hacer lo que tenga que hacer para que tú un día estés presente delante del Padre y que Él te haya guardado de que no caigas y te presentes perfecto. Ese es Jesucristo. Ese es mi Señor Jesucristo. Y un día tú puedas estar donde Él esté. Tú puedas estar donde Él esté. Por eso, insisto, si tú amas a Cristo, demuestra que amas a Cristo. Sal, ve, trabaja, donde tengas que ir, pero donde vayas, honra a Cristo. Si estás escribiéndote con alguien o estás hablando con alguien, honra a Cristo en lo que escribes y en lo que hablas. Si estás viendo algo en la televisión o en el internet, honra a Cristo con lo que estás viendo. Honra a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero tenga ánimo, hermano. Tenga ánimo, hermana. Que no decaiga nuestro corazón por las cosas del mundo. Que no decaiga nuestro ánimo, nuestro deseo de unirnos a Cristo. De que tú seas la esposa de Él. De que tú te formes, te prepares, seas edificado. No te desanimes. No te canses de hacer el bien. No te canses. Yo creo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no está lejos. No está lejos. A veces salgo a correr y veo los cielos y yo siento verlo venir en las nubes. Y yo siento escuchar sus trompetas. Porque no está lejos. Y si se llegase a tardar 1000 años más, créeme que no hay duda en la victoria que Él tendría. No lo hay. No lo hay, hermanos. ¿Cómo puedes estar deprimido? ¿Cómo puedes estar triste? Viendo al Rey de Gloria, viendo al Verbo encarnarse, tomar un lugar que te correspondía a ti, salvar tu alma, justificarte, santificarte y glorificarte. Estás distraído, estresado,
porque no estás considerando la grandeza de Cristo. La grandeza de Él. Y la batalla que ya está ganada por todo lo que ha sido hecho por Él. Por todo lo que ha sido hecho por Él. Ya no tienes que hacer nada. Solo honrarlo. Tú no puedes pagar el precio que Él pagó. Hónralo. Camina dignamente. Como que Él te llamó. Como que caminases con Él a la par. Como que lo vieses o lo escuchases. Camina dignamente. Deja los pleitos, los celos, la envidia, las contiendas. Déjalo a un lado. Puros estorbos. No te edifican, no te ayudan. Estorban tu caminar con Cristo. Considéralo a Él y velo a Él como Jesús y velo a Él como Jesucristo. Y cuando lo vemos como Jesús, así debería de ser nuestra conducta. Humilde, mansos. Amaba a sus enemigos, amemos a nuestros enemigos. Oraba por ellos, oremos por ellos. Los bendecía, bendigamos. Perdonaba, perdonemos. Y cuando lo vemos como Jesucristo, caminemos con temor y temblor delante de Él. La sangre fue derramada, la vida que Él dio, nuestro Padre la tomó como una recompensa. Y nadie puede cambiar lo que el Espíritu selló y lo que Él firmó con su sangre. Nadie. Y dice Isaías 53:11, veremos el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Créemelo, veremos el fruto de su aflicción. Hermanos, consideremos cuán grande fue este hombre, cuán grande es este hombre y cuán grande será este hombre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos un encuentro cara a cara con Él, que dejemos la religiosidad, los rituales y que nos concentremos en vivir con Él, en tener una comunión real, viva, amorosa y duradera con Él. Que cuando nos toque partir de esta tierra, nos vayamos satisfechos de haberle entregado todo nuestro corazón, todo nuestro tiempo. No le entregues tu corazón a una persona. Entrégaselo a Él. Y quedarás satisfecho de todo lo que encontramos en la persona de Cristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que nuestro amado Señor Jesucristo, que tú puedas ver y considerar todo lo grande que fue y cómo la misericordia del Padre por su causa, llega a ti todos los días. Que el Señor te bendiga y que la gracia de Él, que fue derramada en la cruz, esté contigo en tu caminar, en tu servicio y en tu vida diaria. Que el Señor te bendiga mucho.